Buenas tardes, muchachos. El siguiente tema que vamos a tratar hoy es sobre el tema del motor, ¿cierto? El funcionamiento, la estructura del motor. El tema de hoy es el motor del ciclo Otto. ¿Sí? El tema del motor de ciclo Otto es el mismo motor de 4 tiempos. ¿Sí? Cuando hablamos de un motor de ciclo Otto y un motor de 4 tiempos, primero debemos entender algunos conceptos, ¿cierto? ¿Sí? Uno de los conceptos principales en el motor es cómo se genera la fuerza, cómo se genera, digamos, las revoluciones del motor, ¿cierto? Entonces tenemos que tener en cuenta dos conceptos importantes que se llama lo que es torque, ¿cierto? Y el otro concepto que es potencia, ¿sí? Estos dos conceptos ustedes deben tenerlos presentes siempre que estemos trabajando en un motor. Entonces, ¿qué significa torque? ¿Qué significa potencia, cierto? Entonces, potencia yo lo tengo en cuenta como la cantidad de vueltas que puede dar el cigüeñal, la velocidad a la que gira el cigüeñal. Eso es, digamos, está relacionado a potencia. También la potencia está relacionada a la velocidad en la que va el vehículo, ¿cierto? Eso es potencia. Cuando hablamos de torque, bueno, primero también tenemos que tener en cuenta algo importante, que cuando hablamos de potencia se refiere también a vehículos que de pronto pueden generar mayor velocidad, como en el caso de vehículos deportivos. Cuando hablamos de torque, estamos hablando de vehículos que generan mayor fuerza. Entonces, ¿qué tipo de vehículo estaríamos hablando? Pues en caso de torque, pues podríamos hablar de un camión, ¿cierto? Sí, que lleva o desplaza cierta cantidad de carga. Cuando hablamos de potencia, pues estamos hablando de un vehículo que genera mayor velocidad, ¿cierto? Mayor recorrido en un tiempo determinado. Entonces, eso es torque, eso es potencia. Entonces, torque, yo les había comentado a ustedes que es fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces, torque es fuerza por distancia. Ya les comento de qué se trata esa fuerza por distancia del motor, ¿cierto? Y cuando hablamos de potencia, estamos hablando de lo que son las revoluciones del motor, ¿sí? Cuando me refiero la cantidad de vueltas que puede generar el cigüeñal, ¿cierto? En cierto tiempo. Eso es potencia relacionada con las revoluciones, y el torque, pues, relacionado con la fuerza por distancia, ¿cierto? Que se genera en el motor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo coloco? Por ejemplo, nosotros tenemos, en el caso de un pedal de la bicicleta, yo siempre les coloco a ustedes el ejemplo. Entonces tenemos un pedal, ¿cierto?, de una bicicleta. Ese es el pedal. Aquí en el centro hay un plato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese plato? Realmente lo que no hay que tener en cuenta es el plato, sino la parte, el centro, donde va esta biela, ¿cierto? Normalmente la bicicleta tiene una biela. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digamos, yo puedo hacer un corte a ese componente, ¿cierto? Digamos que lo pueda cortar acá. ¿Qué significa eso? Que dentro de eso voy a encontrar un efecto que se llama de biela. Un efecto de biela, ¿y qué componente es el que, digamos, va a generar, digamos, ese movimiento? Pues obviamente el pedal, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, de este punto a este punto hay una distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos hablando, primero que todo, el que pedalea genera una fuerza, ¿sí? Y aquí en la parte de la biela vamos a encontrar la distancia. El motor se comporta de la misma manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a comportarse el motor? Entonces, lo que yo les acabé de comentar, voy a hacer una forma de corte, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vería realmente el componente de la bicicleta? Pues hay un eje central, ¿cierto?, que conecta a la otra biela. Entonces, ¿cómo vendría esa conexión? Entonces tendríamos acá una biela, ¿cierto? ¿Sí? Tendríamos un eje que me conecta ¿a quién? A la otra biela, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría aquí en este lado? Pues el pedal, ¿cierto? Y aquí en este otro lado, el pedal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente que aquí se ejerce un esfuerzo, ¿cierto? Y aquí se puede ejercer otro esfuerzo, pues para que pueda girar, ¿cierto?, ese plato, esa cadena, y girar esa bicicleta, digamos, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, entonces hay lo mismo, tenemos una distancia, ¿sí?, y tenemos una fuerza, ¿cierto? Esa fuerza, pues ya les comenté quién la genera. En el cigüeñal,
que es este componente. Si ustedes se dan cuenta, este componente tiene esa forma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo pudiera trazar una línea en la mitad, ¿cierto? Conectaría, o sea, esto se comportaría como un solo eje, ¿cierto? Si yo pudiera unir este extremo a través de una varilla, a través de un componente sólido, podrían ir de manera recta, extremo a extremo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en este caso, estamos, digamos, no se maneja como un eje completo, ¿cierto? Va a haber unas, digamos, como una parte pronunciada, ¿cierto? Y aquí vamos a encontrar realmente ese tipo de, digamos, como de sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Que aquí en este punto nosotros encontramos lo que es el punto de apoyo. ¿Cuál es el punto de apoyo? Y el punto de apoyo acá, ¿cierto? Este sería el punto de apoyo. Entonces, el punto de apoyo, que es en el caso del cigüeñal, pues obviamente es un muñón, ¿cierto? Y ese muñón es un muñón de ¿qué? De bancada, le llamamos nosotros. Y vamos a encontrar otro muñón que, si ustedes se dan cuenta, tiene una distancia diferente del centro, ¿cierto? Como les había comentado, tenemos un punto de apoyo, ¿cierto? Entonces, un punto de apoyo y tenemos un punto donde va la biela, ¿cierto? ¿Por qué donde va la biela? Porque aquí es donde va realmente este componente. Y este componente va ubicado ahí en este extremo. Entonces, él es el que me genera el movimiento, ¿cierto? Recuerden, ¿quién me está generando el movimiento aquí? Obviamente el pedal. ¿Y quién me estaba generando el movimiento aquí? Pues en este caso, me está generando el movimiento aquí es el pistón, ¿vale? Entonces, ¿cómo funcionaría en este caso comparado con este componente del cigüeñal? Entonces, el cigüeñal vendría de esta manera, ¿sí? Tendríamos este componente. Si fuera un, digamos, un cigüeñal para un motor de 2 cilindros, ¿sí? Entonces, tendría de esta forma, ¿cierto? Obviamente faltaría el punto de apoyo central, ¿cierto? Miramos el punto de apoyo. Entonces, el punto de apoyo sería este. Tendríamos la parte, digamos, de donde va la biela, ¿sí? Y si ustedes detallan aquí, sería este mismo componente, ¿cierto? Que ustedes detallan ahí, ¿cierto? Entonces tenemos el cigüeñal, ¿sí? Pero mire que el diseño que ustedes ven ahí es para ubicar ¿qué? Para ubicar los pistones, para ubicar las bielas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Tenemos el punto de apoyo? Claro que tenemos el punto de apoyo, ¿sí? ¿Tenemos los otros puntos de apoyo hacia los lados? También tenemos otros puntos de apoyo, ¿cierto? ¿Sí? Esos puntos de apoyo son lo que nosotros llamamos muñones de cigüeñal. Muñones del cigüeñal, ¿sí? Y tenemos otros puntos de apoyo, pero ya es donde va ubicada la biela, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso, es donde va ubicado el pistón, ¿sí? Aquí tenemos el pistón. Aquí en esta otra parte podemos tener ubicado que el otro pistón, ¿cierto? Si en el caso de que fuera un motor, ¿de cuántos cilindros? De 2 cilindros, porque tendríamos 2 pistones. Entonces, si nos damos cuenta realmente cómo vendría el funcionamiento, ¿cierto? Tendríamos 2 pistones, ¿cierto? Ahí estarían haciendo ¿de qué? De pedal, ¿cierto? Pero miren que ya el pistón, obviamente que me va a ejercer una fuerza mayor sobre un componente móvil, ¿cierto? Un componente que gira, ¿cierto? Y en este caso, pues, me está generando lo que se llama torque. ¿Dónde está la distancia? Miren la distancia aquí, ¿sí? La distancia con respecto a ¿qué? Al punto de apoyo, ¿cierto? Entonces, distancia. ¿Y la fuerza dónde está? La que me genera el pistón. Entonces, ¿estaríamos hablando de fuerza por distancia? Claro, estaríamos hablando de torque, que es igual a fuerza por distancia. Entonces, ¿ahora qué es lo que falta? Revoluciones, ¿cierto? Potencia. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar la potencia? ¿Qué me va a dar las revoluciones? Pues obviamente este componente girando, ¿cierto? ¿Sí? El cigüeñal girando, pues obviamente me va a dar las revoluciones. Entonces, ya en ese caso, pues dependiendo de la cantidad de vueltas que ese cigüeñal, pues obviamente depende también la velocidad, ¿cierto? Del motor. Cuando estamos hablando de vueltas, de revoluciones, realmente revoluciones por minuto, son vueltas que da el cigüeñal por minuto. Eso es lo que significa potencia. Más velocidad del motor, más velocidad en revoluciones, ¿sí? En giro del cigüeñal, pues tenemos mayor potencia.
¿sí? Obviamente todos los motores deben tener tanto potencia como fuerza, ¿no? Porque pues el torque es el que nos permite el movimiento y la potencia para adquirir más velocidad, ¿cierto? Sino que van a dar unas características diferentes dependiendo del uso que tenga ese vehículo, como en el caso del, digamos, de un vehículo deportivo y un vehículo de carga, ¿cierto? Entonces, recuerden eso. ¿Qué es lo que va a cambiar en el caso de un vehículo de carga? Pues solamente va a tener mayor recorrido en el caso de la biela, o sea, de este punto, ¿cierto? Va a haber mayor distancia, en el caso de un vehículo con mayor torque. Y un vehículo con menor torque, pues obviamente va a estar más cerca hacia el centro. La parte de quién? Del muñón de la biela, ¿cierto? Eso es lo que, digamos, en sí sería el funcionamiento del cigüeñal. Ahora, ¿cómo funciona el motor? ¿Cierto? Ya sabemos que gira, que nos produce una potencia, pero ¿qué necesitamos en el motor para que él me genere esa potencia? Entonces, en ese caso, ya necesitamos lo que es el aire, ¿cierto? Entonces necesitamos combustible, ¿cierto? Necesitamos ahora algo que lo encienda. Entonces, ya con eso, digamos, podemos generar la fuerza, ¿cierto? Que necesitamos. Ya sabemos que hay una fuerza, que mecánicamente podemos manejar una fuerza, pero ahora, ¿cómo la generamos, ¿cierto? ¿Cómo podemos generar esa fuerza, ¿cierto? Entonces, para poder generar la fuerza, necesitamos necesariamente quemar, pues, obviamente, lo que es aire con combustible, ¿sí? Y eso me genera, pues, digamos, en el cilindro, que es esta parte que ustedes detallan aquí, pues obviamente vamos a tener un pistón, ¿sí? Y el pistón es el que me va a encargar de desplazarse, ¿cierto? El ejemplo yo lo pongo, digamos, una pistola, ¿sí? Tenemos un cañón acá, un ejemplo, ¿cierto? Aquí va la bala, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando se genera una explosión ahí? Pues obviamente se genera una combustión, se crea una onda de choque. Esa onda de choque hace que este componente salga, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionaría en el caso del cilindro? Entonces, dentro del cilindro, mire que aquí ya, digamos, el tubo del cañón, ¿cierto? Ya lo va a hacer, digamos, ya lo tenemos en cuenta aquí como ¿cuál? Como el cilindro del motor, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer la bala? Pues en este caso va a ser el pistón, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el pistón? Mira, recuerden aquí que él me genera un movimiento giratorio, ¿cierto? Entonces el pistón, cuando se genera la combustión, ¿cierto? Aquí vamos a tener una cámara que se llama cámara de combustión, y esa cámara de combustión, en la cámara de combustión va a haber una bujía. La bujía es la que me va a generar la chispa. Obviamente aquí me generan también una combustión, ¿cierto? Entonces la chispa, al generarme el encendido, ¿qué es lo que va a pasar? Va a crear una onda expansiva de ese gas, ¿cierto? Y eso ¿qué va a hacer? Que me genere un movimiento hacia abajo. Ese movimiento hacia abajo pues va a hacer que el cigüeñal gire, ¿cierto? Dependiendo de la ubicación digamos, como se encuentre en el cilindro. Él va ubicado de esta manera, y si genera un movimiento hacia abajo, pues va a girar, ¿sí? Y va a empezar a desplazarme el cigüeñal, ¿cierto? Eso sería. Entonces, ¿qué necesitamos además de eso? Bueno, ya sabemos que se debe generar una explosión, ¿cierto? Pero para que se genere una explosión necesitamos ingresar aire, ingresar combustible, ¿cierto? Entonces, para poder ingresar el combustible y aire, ahí ya tenemos en cuenta lo que es el ciclo. Entonces, estamos hablando del ciclo Otto para motores a gasolina, y el ciclo Otto pues viene, digamos, con 4 tiempos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de 4 tiempos, hablamos de admisión, de compresión, de combustión y escape, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de admisión, es el ingreso al motor, ¿de qué? De una mezcla, ¿cierto? ¿Aire qué? Combustible, ¿cierto? ¿Sí? Y en el caso de la compresión, pues ya hablamos de coger, digamos, tomar ese aire y digamos, de disminuir el volumen, ¿cierto? Tenemos un aire, digamos, un cierto volumen de aire, entonces lo que hacemos es reducir ese volumen, ¿cierto? Entonces pasamos de un volumen de aire mayor a un volumen de aire menor. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por compresión, ¿cierto? Entonces, como les había comentado, ¿qué pasa con las moléculas de aire? Pues obviamente va a generar, digamos, la que ingresa va a entrar con una presión atmosférica, ¿cierto? ¿Sí? Y la que obviamente
se comprime, lo que va a hacer es, al comprimir el motor, lo que va a hacer es, digamos, acercar un poco más las moléculas de aire, de oxígeno, ¿cierto?, el combustible. ¿Y qué va a pasar? Pues me va a generar una mejor combustión. Entonces ahí es donde nosotros hablamos de la combustión. ¿Qué necesitamos para que se genere una combustión en un motor a gasolina? Principalmente una chispa de encendido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces esa chispa lo que hace es encenderme ¿qué? La mezcla aire-combustibles. ¿Sí? Entonces tenemos, y obviamente se va a generar ¿qué? Pues una combustión, ¿cierto? Esa combustión me genera la onda de expansión que yo le comentaba y eso hace que el pistón se desplace, ¿cierto? Entonces también estamos generando un tiempo de fuerza, ¿cierto? ¿Listo? Y ahora pues, ¿qué hacemos con esos gases quemados? Todos esos gases quemados lo que hacemos es evacuarlos del motor. Entonces la salida, ¿sí?, de los gases de la combustión, de los gases, digamos, resultado de la combustión, ¿sí? Y eso es, digamos, una salida de los gases de escape, resultados de la combustión. Necesitamos evacuar de manera rápida esos gases. ¿Para qué? Para que pueda ingresar nuevamente y cumplirse de nuevo el ciclo. ¿Listo? Entonces, ¿qué características tiene ese motor en cuanto al funcionamiento? Obviamente aquí tenemos el motor, ¿cierto? Tenemos el cilindro, mire donde tenemos el pistón como nos muestra esta maqueta, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para que se genere, digamos, cada uno de los tiempos? Entonces, para que se genere cada uno de los tiempos, obviamente necesitamos girar el motor, ¿sí? En uno de los tiempos del motor, pues obviamente se va a generar lo que se llama la admisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la admisión? Pues aquí en este caso vamos a enfocarnos principalmente en el primer cilindro, ¿cierto? Cuando se genere la admisión, ¿qué es lo que va a pasar? El pistón va a empezar a bajar. Voy a girarlo y nos vamos a dar cuenta en qué momento pues empezaría a generar lo que es el tiempo de admisión, ¿cierto? Entonces el tiempo de admisión, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Necesitamos admitir el aire, ¿cierto? Necesitamos que ingrese aire combustible. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una válvula, ¿cierto? Una válvula es una compuerta que nosotros tenemos aquí en el motor que nos permite el ingreso de esa mezcla. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a estar abierta, ¿cierto? En el momento en que esté abierta, obviamente todo va conectado a través de un sistema de distribución mecánica y él, digamos, está sincronizado con el cigüeñal, ¿cierto? Toda la distribución está sincronizada con el cigüeñal y está sincronizada con el árbol de leva, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, para abrir las válvulas, ¿cierto? Tenemos un eje de levas aquí en la parte inferior, en este caso, en el caso de este motor, tenemos un eje de balancín. Entonces, cuando la leva está apoyando el balancín, inmediatamente apoya el balancín sobre la válvula, ¿sí? Como ustedes se van a dar cuenta, voy a girarlo. Vamos a girar y vamos a darnos cuenta en qué momento la válvula del primer cilindro, que es este, mire, ya empieza a bajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya empieza a bajar el pistón también, ¿cierto? Al momento de bajar el pistón se crea un efecto de vacío en el motor. Haz de cuenta una jeringa, ¿cierto? Ustedes tienen la jeringa, el cilindro, ¿cuál sería? Pues el cuerpo de la jeringa, ¿cierto? El pistón, ¿cuál sería? Pues, digamos, en ese caso sería el componente que utilizamos para generar vacíos. Y pues obviamente si nosotros tapáramos un extremo, ¿cierto? Evitaríamos el ingreso de aire. Lo mismo la válvula, si la válvula tapa aquí, la entrada, pues va a dejar o no va a permitir que ingrese aire, ¿cierto? Entonces si abre, obviamente ella me permite, y si baja el pistón va a quedar un vacío. Entonces ese vacío es lo que me va a permitir que ingrese aire, ¿cierto? A medida que baja el pistón dentro del cilindro. Entonces ahí vemos en este caso, ¿cierto? Que tenemos el desplazamiento del pistón desde arriba hasta abajo, ¿cierto? Y eso me permite que todo el cilindro se llene con aire y combustible. Entonces ese sería el primer ciclo, ¿cierto? El primer ciclo no, el primer tiempo del motor. Entonces, ¿cuál sería el segundo tiempo? Dijimos que el segundo es compresión. Entonces, ¿cuál es compresión? Entonces el pistón empieza a subir, las válvulas tanto de admisión como las de escape. ¿Qué pasaría con las válvulas? Están cerradas, ¿cierto? En el momento en que sube el pistón, él me va a generar una compresión de esa mezcla.
Entonces va a empezar a subir, las válvulas están cerradas, no hay apoyo o esfuerzo de los balancines. Entonces eso hace que, digamos, en ese caso estemos generando una presión interna en el motor. Entonces sube el pistón hasta el punto superior y en ese momento, digamos, se genera la chispa de encendido. Al momento de generarse la chispa de encendido, entonces se va a generar la combustión, ¿cierto? Se me va a, digamos, a quemar esa mezcla de aire combustible. Entonces eso me genera energía, ¿cierto? Y hace que el pistón baje. Al momento de bajar el pistón, pues obviamente me está generando movimiento al cigüeñal y me está transmitiendo esa fuerza pues hacia la salida del motor, hacia el volante, y del volante a la transmisión, de la transmisión hacia la rueda, ¿cierto? Y obviamente ya tendríamos la combustión finalizada, la generación de esfuerzo y de movimiento, ¿cierto? De energía estaría, digamos, finalizando en el punto inferior de este pistón. Obviamente eso lo llamamos normalmente punto muerto inferior, ¿cierto? Y seguimos girando y pues obviamente ya tenemos la válvula de escape y ya estaría abierta esta válvula de escape y me permitiría que los gases de escape se evacúen. Entonces al evacuar los gases de escape terminaríamos el ciclo de cuatro tiempos, ¿cierto? ¿Listo? Y obviamente volvería a retornar ese ciclo en el primer cilindro o en cualquiera de los cilindros. ¿Listo, muchachos? Eso es todo, muchachos. Estaré pendiente pues, de cualquier observación acerca del video y igualmente estaré también pendiente de subirles a ustedes más información, las guías de trabajo, ¿cierto? Para que, como les he dicho a ustedes, lo importante es que se entienda acá, que podamos, digamos, tener esos conceptos claros para cuando ustedes desarrollen las prácticas, ¿cierto? Aquí en el taller, entonces que, digamos, ya tengan claro lo que hay que hacer. Por el momento, pues, esa sería, digamos, la información o la explicación que tengo acerca del motor de cuatro tiempos. Entonces, saludos muchachos y estamos ahí pendientes de los demás temas.